Buenas noches, Centroamérica. Buenos días, Europa, o de donde nos estén viendo. Bienvenidos a una sesión más de Centroamérica Cuenta, este festival que a raíz de la pandemia migramos a estos cuadritos que yo digo que nos hacen la vida más amable. Como buenas noches, bienvenidos. Claudia Neira, directora de Centroamérica Cuenta. Estoy muy feliz de tener en esta ocasión a esta mesa para hablar sobre novela negra centroamericana, que le hemos titulado Donde la policía no investiga. Novela negra en Centroamérica, el legado de Rafael Mengíbar Ochoa. Esta tarde o esta mañana, depende de la hora que ustedes lo vean, vamos a conversar en torno a la novela negra hecha en Centroamérica, incluyendo el legado de precursores y herederos con Eduardo Mengíbar y Thierry Dago, quienes van a conversar con Francisco Alejandro Méndez de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguir en este festival en línea, que esperamos una vez que se supere la pandemia, podamos volver a la modalidad presencial y que podamos seguir hablando de literatura desde y para Centroamérica. Bienvenidos Eduardo, bienvenido Francisco, bienvenido Thierry, un placer tenerlos en casa, muchos besos y adelante con la charla. Gracias, Ana Valeria. ¿Cómo estamos, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Thierry, qué gusto encontrarlos por acá. Sí, es un placer. Sí, difícil, pero bueno, estamos aquí. Creo que vamos a hablar de mi papá. Porque... así me dijeron. Entonces, bueno, nosotros como familia estamos muy contentos de estar empezando ya la publicación de la obra de mi papá. Y bueno, esperamos que se logre publicar dentro de poco todas las novelas negras. Entonces, no sé qué quieran decir ustedes. Bueno, pues qué alegría y qué mejor juntarnos para hacer homenaje a un importante y destacado escritor centroamericano, y más aquí con Thierry, y creo que para un autor su mejor obra son sus hijos, así que creo que tener aquí a una de las mejores obras de Rafael Mengíbar con mayor razón. Y decía que era un mal hijo, pregúntale a Thierry. Es el más negro de todas sus novelas. No sé, me gustaría que habláramos de alguna novela, de cuál novela quieren tocar, así. De repente quizá algún contexto que podría yo mencionar acerca de la novela negra centroamericana brevemente, y anclamos ahí luego en Mengíbar. Dale. Quizá hay un par de antecedentes muy interesantes en el siglo XIX para Guatemala, que en un caso es un autor que todavía estaba en la Capitanía General, y es Antonio José Irizarry. Es un guatemalteco interesantísimo que incluso fue presidente de Chile. Tiene un libro que se llama Historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Me parece una novela que él hizo muy interesante, más o menos en 1854-52, en la cual hace toda una investigación precisamente sobre este asesinato. Y la segunda es otro novelista, es nuestro gran Walter Scott, Sir Walter Scott, guatemalteco, que es José Mía y Vidaurre. Escribió una novela, Los Nazarenos, que es una novela interesantísima, de mucho suspenso, digamos que de mucha investigación policial, aunque en ninguno de los dos aparece ya un policía como protagonista. Yo creo que básicamente en los 70s, con una novela de Dante Liano que se llama El Señor de Montserrat, aparece también otra historia de un asesinato a partir, digamos, del ejecutor. Y luego, pues, Dante Liano publica otra novela que se llama El Hijo de Casa, que tiene más o menos las características de estas novelas gringas que en los años 60, 70 se pusieron así en mucha boga, y con autores como Norman Mailer y Truman Capote y Woolf, ¿verdad? Esas novelas que le llaman non-fiction, y que la traducción más cercana es novela documentada, como seguramente hablaremos de esta novela de Mengíbar. Y por supuesto ya creo en los años 80 y 90, pues estoy hablando nada más así como abuelo de pájaro, pero creo que las primeras novelas de Sergio Ramírez, ubicadas en los 70, las tres primeras novelas de él, que la primera es
Se llama Te dio miedo la sangre, Castigo Divino. Esas dos primeras las publica él, incluso ubicadas en Guatemala, y Castigo Divino, pues incluso tuvo el premio Dashiell Hammett por ser una novela, digamos, de corte criminal. Más adelante, Sergio, en los 2000, publicará una novelas policíacas ya con un policía, Dolores Morales, ¿verdad? Que interesantísimo su nombre, ya de un corte policial, porque bueno, dentro del género existen siempre estos subgéneros en los cuales se habla de non-fiction, de novela criminal, de novela psicológica, y creo que en el caso de lo policial, pues por lo general, ¿verdad? Se incluye un policía dentro de las investigaciones. Y creo que en El Salvador, interesante en los antecedentes de El Salvador, sobre todo en el caso de Horacio Castellanos Moya, ¿verdad? Con Pepe Pindonga, que aparece, digamos, donde no estén ustedes es donde aparece, digamos, con mayor protagonismo, pero en aquella famosa trilogía de 3, como dicen los narradores de fútbol, esa trilogía de Baile con serpientes, La Diabla en el espejo y El arma en el hombre, pues aparece, digamos, todas esas investigaciones criminales en los cuales periodistas, policías y todo, pues realizan ciertas investigaciones. Y en el caso de Guatemala, pues Rodrigo Rey Rosa tiene 2, 3 novelas de suspenso, de investigación. Que me maten, sí, es una interesante, donde él de alguna otra manera ha narrado ciertos secuestros, ¿verdad? El Cojo Bueno, por ejemplo, Caballeriza, en las cuales tiene, y en algunos, y también pues voy a mencionar algo de mis novelas en las cuales tengo como protagonista al comisario Wenceslao Pérez Chaná, y en la cual he publicado 4 o 5 novelas ya. En Guatemala también está Byron Quiñones, que tiene un personaje interesantísimo, que es Rosa Negra, que es un detective que interactúa ahí entre vampiros y licántropos. Y en Costa Rica, pues Méndez Limbrick, y hay una escritora recién joven, Lisa Jiménez, que ha publicado una novela negra policíaca. Así es que ahorita pues no tengo algún conocimiento de Panamá o de Honduras, o espero que lo habrá, pero sé que en Panamá hay un festival de novela negra. Entonces, de alguna otra manera, pues es un género quizá no de los más recurrentes en Centroamérica, pero cuando algunos autores escriben, así como Rafa Mengíbar Ochoa, que tiene una buena cantidad de novelas, muchas de ellas de corte non-fiction, ¿verdad? O novela documentada, y dentro de lo que se ha llamado como el cinismo, por la forma de la crueldad, la crudeza con que se mencionan los personajes, las acciones y demás. Así que podría comenzar con eso, ¿verdad? Sí, Thierry. Lo que a mí me parece interesante en el caso de Rafael Mengíbar Ochoa es que durante toda la vida escribió novela negra, porque después de escribir La historia del traidor, que fue su primera novela, la segunda novela era una novela policial. Ya en 1990 publica una novela policial que iba a escribir 5 novelas negras o policiales, y el género no está muy bien definido, porque de todas formas ninguna obra de Rafael se puede clasificar en un género preciso hasta el final de su vida. Toda la vida escribió este tipo de novela. Ahora, un problema que yo tengo con esta clasificación es que yo parto del principio que toda lectura es una encuesta. Entonces me parece difícil definir exactamente lo que es y lo que no es una novela negra, porque toda lectura es una encuesta, y me imagino que también toda escritura es una encuesta. Se busca algo, hay una incógnita, es como resolver un problema matemático. Entonces, por eso tal vez, además de lo que decía Rafael, es decir, que lo que es muy interesante para un escritor en la novela policial es su eficiencia, es un género eficaz, pero también yo creo que podemos definir a la novela policial como tal vez la novela por excelencia, en la medida en que es una novela que se centra sobre esta encuesta. Una encuesta que a veces termina
con una resolución y que muchas veces, sobre todo en el caso de los latinoamericanos, no se resuelve, muchas veces. Y esto Rodrigo Rey Rosa lo explica en una entrevista. Explica que en los países más o menos desarrollados, para utilizar una palabra que no me gusta, el 90% de los crímenes se resuelve, mientras que en los países centroamericanos el 90% de los crímenes no se resuelve. Entonces, a partir de esto, Rodrigo Rey Rosa explica por qué hay una tendencia de la novela policial latinoamericana en ser una novela abierta. En ninguna de las policiales de Rafael se sabe cómo termina. No se sabe, no se conoce la verdad. Son 5 novelas que forman una novela completa. Son 5 por una razón sencilla, es que el Pentágono es la única forma geométrica en la que no hay ningún ángulo muerto. Entonces, tomando 5 puntos de vista, Rafael nos ofrece la totalidad de la historia, vista por cada uno de sus protagonistas. Pero al final quedamos en la incógnita más total. Nadie puede afirmar si el coronel se suicidó o si lo mataron. Sencillamente, que es el problema. Solo el Penas, que es el que está ahí. De la misma manera que un lector cualquiera no sabe si el protagonista de 13 termina suicidándose o no. No se sabe. No se sabe. Entonces, tenemos esta constancia de novelas abiertas. No hay que creer que se va a resolver el nudo del problema al final, todo lo contrario. Y yo creo que además a Rafael le gustaba mucho enredar a los lectores, que es un poco su marca. Y terminamos leyendo la novela, terminamos gozando, justamente porque la novela no termina. Son novelas que no terminan. Eso es lo interesante. Entonces, durante toda su vida, Rafael escribió novelas policiales. Comenzó con un proyecto de una trilogía que se extendió a 4, que se extendió a 5. Y así terminó el ciclo de las policiales, pero son obras que él escribió paralelamente a sus otras obras y con una interconexión entre los dos. Yo muchas veces digo que todo lo que escribía Rafael era negro. Pero en este mundo que hay un teatro, tenemos las 2 máscaras del teatro griego, la tragedia y la comedia. Entonces podemos clasificar de cierta manera Instrucciones, Historia del traidor, el breve recuento entre las tragedias y las 5 policiales entre las comedias. Porque los cuerpos humanos son maltratados igual. La diferencia es que cuando destruyen a un tipo en una nave policial, estás muerto de la risa. Mientras que cuando torturan a alguien en una novela no policial, nadie se ríe. A mí bueno, pues hablando de la cuestión esta, yo creo que mi papá, no tengo que ser humilde, ya lo he dicho, estoy hablando de mi papá. Mi papá tiene que ser mejor. Es que él está hablando y toca temas de los cuales apenas se empiezan a hablar o se empiezan a escribir, ¿no? O sea, ni Taibo ni toda la gente en México se atreve a tocar tanto el narcotráfico como un tema central de las novelas, ¿no?
Entonces, él hace 20 años estaba ya armando un nudo político, armando una cuestión de intereses, tanto del narco, el poder detrás del poder, todo ese tipo de situaciones que obviamente él vivió siendo periodista y que él se daba cuenta si tenía un análisis de la situación social en el que decía, bueno, es que aquí tiene que haber un poder detrás del poder, y eso se ha ido viendo cada vez más en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, donde el presidente no deja de ser una persona que está detrás de, o es el títere de una mafia más grande, o lo que llaman ahora la mafia del poder, mil cosas. Pero yo creo que en sus novelas toma ese punto y lo analiza muy bien, ¿no? O sea, él marca un poder banal que es el que podemos estar con nosotros, la policía, ¿no? ¿Quién está arriba de la policía? Bueno, es él. Después está el hombre en la poltrona, después está el que está arriba del hombre en la poltrona, está el ciego, está el mudo, o sea, hay gente que se puede tomar 6 meses de descanso en una cárcel y en eso, y porque está cansado de gobernar, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esa temática muy latinoamericana, es un innovador, o sea, él toma eso mucho antes que el otro. Mientras todos están basados en los 90s, todos estaban escribiendo del método policial, que es a la Agatha Christie, a la Chandler, a la Thompson, a todos estos, donde el policía siempre va a resolver el crimen. Él ya estaba metido en una situación en la que no hay un crimen que resolver, porque simplemente ese crimen no es el que se tiene que resolver, es otro crimen, ¿no? Y ese crimen es la consecuencia de la acción de una persona a la cual nadie puede tocar. Yo creo que esa es la parte que es importante de él. O sea, estás hablando de novelas que se hicieron hace 20 años. Y de ahí, bueno, o sea, mi papá siempre tenía una meta. O sea, la meta de él era escribir un libro que no hubiera leído. Y para hacer eso, o sea, para hacer un libro que no has leído, necesitas haber leído miles de cosas, miles de libros. Yo recuerdo que alguna vez me hablaba de escritores que ni me acuerdo cómo se llaman, porque era un hombre así, de esos así, casi horrible. Pero bueno, entonces él siempre intentó eso, y esa es la innovación que uno puede percibir, ¿no? O sea, uno puede leer 1380 almas, puede leer muchas cosas así, las novelas clave, y se va a dar cuenta que en la obra de mi papá están esas claves de todos los escritores de novela negra que él siguió. Yo recuerdo que él llegaba con los Black Mask a la casa y tenía 1000 o más paquines de novela negra de los que vendían ahí con un detective, el sombrero y el detective. Entonces, esa parte creo que es la que ahorita está muy vigente de él, ¿no? O sea, él está tratando los problemas del poder que realmente están sucediendo o se están dando a conocer ahorita como tales. Tal vez tuvo una compañera, Jacinta Escudos, también en la misma época, también trabajó en lo mismo. Yo creo que ellos son los dos grandes pioneros en esta reflexión. En particular, hay cuentos de Jacinta Escudos, por ejemplo, basados en cuentos de animales, el cuento del escorpión, en que aparece también esta tentación, este intento, ¿no? de aproximarse a esos problemas del poder y otros de Jacinta. Me parece que Rafael y Jacinta son los dos pioneros como de este enfoque. Sí. Interesante. Y yo puedo confirmar que a Rafael le fascinaba la literatura y tenía una admiración no solo por escritores universalmente conocidos, pero
también, sino también con sus contemporáneos. Hablaba con muchísimo cariño de Castaños Moya, hablaba con muchísimo cariño de Rodrigo Rey Rosa. Yo recuerdo que Rafael, cuando le gustaba un libro, tenía una fórmula ritual, te daba el libro y te dice, aprende. Y por ejemplo, hablando de novela negra, él era fanático de Rafael Bernal con El complot mongol. Entonces yo vi desfilar ese libro por la casa semanas, ¿no? O sea, él se iba a la cadena esta de los búhos a comprarlo y siempre compraba 4 o 5 y era una forma de alabar a Rafael Bernal, y le regalaba a cada persona que le caía bien El complot mongol y le decía, mira, toma. Llegó un punto en el que se quedó sin El complot mongol. O sea, ya no tenía más que regalar. Entonces yo le regalé un complot mongol y se lo traje aquí. Y lo regaló. O sea, entonces, bueno, son cosas que también él admiraba mucho, ¿no? Y a mí me dicen, bueno, es que tú no puedes admirar a una persona por su trabajo sin compararlo. Digo, es que así me educó mi papá. O sea, mi papá era el que decía, mira, léete a Chandler y después te lees mi novela y me dices en dónde se parece, ¿no? Y de repente me decía, este autor, fíjate cómo está influenciado por Vallejo y por Quiroga, y aquí lo ves. Entonces, para mí mi educación siempre fue una comparación de la obra hecha de alguien con la gente que lo pudo haber influenciado. Entonces, yo soy así, o sea, yo veo la obra de mi papá y digo, aquí se voló esto de este libro, aquí se voló aquello, aquí está hablando como tal. Entonces, esa onda también la tenía él, ¿no? O sea, la obra, o sea, un trabajo final siempre era juzgado por la gente que lo influía. Y eso creo que es algo que es, o sea, él buscaba quién eran las influencias para lograr ese algo. Eso es bien difícil de hacer. Quizá podría mencionar yo también acerca de la forma en cómo él construye ese lenguaje, digamos. Yo no tuve el honor de conocerlo, aunque sí estuve siguiendo sus pasos. Viví un tiempo en Costa Rica, pues en El Salvador incluso doy clases hasta la fecha, y entonces sí tuve. De hecho, publiqué en el 2007 una antología de cuentos contemporáneos centroamericanos, por acá se los quería mostrar, en donde incluí uno de los cuentos de Rafa, que es El Cubano. Buenísimo. ¿Verdad? Excelente cuento. Y bueno, y de hecho los autores salvadoreños, está Melitón Barba, está Jacinta, está Rafael Horacio, y creo que Mauricio Orellana, Claudia Hernández. La cuestión es que creo yo que también por la formación musical que sé que él tuvo, y que era músico también, creo que los diálogos, y por cierto creo que él también por sus estudios que hizo en teatro, creo que a mí lo que me alucina mucho de las novelas de él, además de toda la trama, y es cierto lo que ustedes mencionaban, digamos que lo policial de alguna u otra manera llega a convertirse en una excusa para todo lo que significa el cosmos de la novela, ¿verdad? Esa crítica social, la marginalidad, la crueldad, la muerte, como decía Tigre, que al final de cuentas importa o no importa en la medida en que uno le pueda dar esa propia dimensión. Pero el lenguaje también es, digamos, el lenguaje, pues bueno, para mí como lector es un encanto, pero ese lenguaje se vuelve cínico de la manera que es un lenguaje muy parco, ¿verdad? Muy rudo, eso sí, muy al estilo de la literatura gringa del hard boy de los 30, Chandler y todos ellos. Pero por otro lado también encuentro mucho ADN de Fonseca, Rubén Fonseca, porque digamos, este lenguaje policíaco es un lenguaje tosco, ¿verdad? Es un lenguaje que si uno lee precisamente los parlamentos muy al estilo teatro, y ese lunar, y ese lunar, dice, ¿verdad? Preguntó, no sé, te hice una pregunta, dijo, voy a vomitar, ni se te ocurra, cabrón. Ese es un lenguaje, digamos, parco, ¿verdad? Y es un lenguaje que en medio de lo poco que dice mucho, porque al final de cuentas uno le va metiendo todo ese telón de fondo, porque es como hace un rato decía Terry,
te están torturando, pero te están matando de la risa, te están preguntando, digamos que ese agregado latinoamericano, ese agregado centroamericano y ese agregado salvadoreño, ¿verdad? Creo que se ve muy reflejado precisamente en esos parlamentos en los que uno está pensando ahorita le van a meter un guamazo, decimos en Guatemala, ¿verdad? Un trancazo, pero te se reís porque ya sabes incluso cómo le van a pegar, cómo le va a doler y en dónde le van a pegar. Entonces, esta forma, digamos, no es grotesca, porque no lo es, porque aquí las torturas en nuestros países son muy comunes y la forma de interrogar a alguien no es como la ley y el orden, ¿verdad? O Chicago Police, sino que es una cosa, miren, aquí en Guatemala, por ejemplo, las ruedas de presos ponen a la gente enfrente de uno, o sea, ni siquiera hay un vidrio para que los presos no vean a los testigos. Entonces, cuando uno ve eso, digamos, ese mundo real, aunque están ubicadas muchas en México, pues creo que está toda esa parte, digamos, toda esa carne que le decimos, ¿verdad? Toda esa masa en los parlamentos. A mí por eso me fascina mucho y he tratado de aprender de esas formas, digamos, tan cortantes, pero que a la vez van dándole esa especialidad a la novela. Eso me gusta mucho en las novelas de Rafael. Y es que él decía que la onda era darle al lector solo la información que necesita. Y yo creo que esa administración de la especie, de la pimienta, de la sal, todo. Pues mi papá era muy buen cocinero, aparte de músico. Pasó tiempo. Sí, a mí me pasó una vez que era en el cuento del cementerio de Carro. Uh-huh. Y yo no lograba saber si las chicas tenían ropa multicolor o si las dos tenían ropa de color diferente. Yo le escribí para hacerle la pregunta, porque en francés no se podía decir de la misma manera. Él me contestó con una descripción detallada de la ropa de las dos chicas. Lo tenía en la cabeza, o sea, él sabía lo que estaba haciendo. O sea que él sabe todo, pero solo escoge lo esencial, lo importante, ¿no? Por eso es un escritor tan destructivo, como él decía. Escribe, pero después elimina. Yo recuerdo la ponencia que hizo en Francia en el 2007, en Lyon, decía que escribir es como vomitar y después reducir todo este vómito a un vaso más o menos digestible. Ajá. Sí, y esa era su característica, ¿no? Y a mucha gente, gracias con él, como que eso es lo que no le gustaba, muchos no lo aprendieron como se debía. O sea, no, sigue. O sea, la idea de él siempre fue que o sea, a mí me lo decía, yo no soy un genio, ¿no? Él me lo decía así, yo no soy un genio, nunca lo he sido, nunca lo voy a ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que sea bueno esto? Trabajar mucho. Y trabajar no es poner, es quitar. Porque yo no, todo lo que escribo no es oro, ¿no? Y él me lo decía, o sea, yo todo lo que hago no funciona si no quito el 75%. Tú debes de tener por ahí los originales de Los héroes tienen sueño, Thierry. A mí me parece que esta manera de escribir fue la que hizo de él un gran escritor de novela policial, porque en la novela policial hay actos, no hay comentarios, no hay pensamientos, no hay filosofía, hay actos. Entonces podemos volver a tomar el ejemplo del tipo que ve un cadáver y da ganas de vomitar. Y la frase siguiente es, hablando de policía, parecía que le gustaba que le pringaran los zapatos. Y punto, nada más. No necesitas la descripción de la acción del uno, ya. Y esta característica también fue la que hizo de él un excelente cuentista. Escribió pocos cuentos, pero sus cuentos son excelentes.
¿ah? A pesar de cierto estereotipo que él mismo cultivó, ¿no? En ese sentido de que a él lo que le interesaba era la novela porque le interesaban las estructuras, pero sus cuentos son extraordinarios. Hemos hablado del Cubano, hemos evocado Cementerio de Caros, todos son geniales. El velorio de la niña muerta, la escena en el desierto, todos esos cuentos. El saxofonista, yo creo que es el más corto de todos y es absolutamente genial. Sí, ahorita que quiero retomar un poco lo que decía Francisco de los estudios musicales. Hay una cosa que mi papá hace muy bien. Justo ayer estaba practicando esas cosas. Que uno cuando está tocando, sobre todo improvisando, o sea, el acto de improvisar, tú no puedes tocar mucho. O sea, si tú haces cosas, si tú llenas de notas, la gente se va a aburrir. Entonces tienes que dar espacio a eso, ¿no? Pero si tú haces pocas notas, también la gente se aburre. Entonces uno tiene que llevar un equilibrio sobre su forma de improvisar y su forma de hacer las cosas, que es ir compensando. O sea, una frase larga tiene que estar compensada con dos frases cortas y así. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es la que él también maneja muy bien y que creo que lo aprendió muy bien dentro de su onda, ¿no? O sea, si tú ves los libros, de repente hay diálogos cortos, hay más cortos, de repente hay un diálogo largo, de repente cambia a una cosa, entonces siempre te mantiene el cerebro interesado con esa temática musical. Entonces, eso es algo que sí se nota en él, o sea, que puedes ir viendo cómo las cosas van subiendo la intensidad, va haciendo las cosas, pero siempre muy compensado. O sea, nunca vas a encontrar que una parte de sus novelas está saturada de información o le falta información. Esa es una cosa que él sí tiene muy bien en su lenguaje, muy manejada, y no solo en las novelas negras, no sé, en las novelas serias. Él también maneja eso, o sea, sabe meter esa tensión, sabe mantener ese equilibrio en cada una de las páginas para poder que estés viendo qué es lo que va a pasar y mantiene un interés gracias a todo ese tipo de estructura. O sea, el arte enseñando arte para terminar en arte. Yo quería agregar también que, digamos que la cronología o digamos la cronología del lenguaje de la literatura centroamericana, digamos, si ponemos como inicio, digamos, a Darío y luego Asturias, cuando uno ya lee, digamos, hay los 70s, que es esta literatura, la onda, la novela guerrillera, pero cuando uno ya comienza, creo que Rafa comenzó en los 80s, en 86, por ahí con las primeras novelas. Entonces, digamos que el lenguaje en sí, que el lenguaje del boom, pues nos empalagó y ¿se acuerdan ustedes de cómo se llama? Del Macondo y todos los baby boomers. Pero este lenguaje, que es un lenguaje, digamos, no es un lenguaje barroco de Asturias, no es el realismo mágico de García Márquez y compañía, ni es el lenguaje digamos, de la época de la guerra. Este es un lenguaje que de alguna otra manera tiene otro digamos que es otro símbolo el que el lenguaje marca. Y por eso algunas veces le llaman el cinismo, no necesariamente es el cinismo. Pero yo quería resumir en estas 3 oraciones que él pone precisamente en esta novela, en donde, o sea, si nuestros profesores de retórica dirían, miren las metáforas que utilizan, los símiles. Creo que con esto estos profesores pobrecitos, ¿verdad?, tendrían ataques bastante fuertes porque están acostumbrados a las bellas artes y a todo este lenguaje bastante abigarrado. Sin embargo, este lenguaje que utiliza Menquíbar es un lenguaje directo, pero a la vez muy preciso, como ustedes decían, como decía Thierry, o sea, no sobra nada, pero la imagen que nos lanza en
en estas oraciones no tienen que decir más que la misma palabra repetida con 2, 3 adjetivos y uno, pues, primero te da mucha risa, pero después reflexionas y dices, ¡ala, qué triste! Es decir, esa ambivalencia, ¿verdad?, de la frase. Y sin más la digo, dice, era lastimoso verla, indefensa como una vaca muerta, asustada como una vaca a punto de estar muerta, como una vaca muy flaca y muy pálida. Eso es Sí. genial, ¿verdad? Eso no tiene mucha explicación, pero yo lo dije antes en el sentido de cómo comprender, digamos, porque mucha gente no pone en cuenta el contexto de la forma en que se escribe y se produce este tipo de literatura. Entonces sí es importante situarla en estos momentos, ¿verdad? Que de alguna otra manera el símbolo ha cambiado de aquella belleza, los monjes levitaban y todo eso, hasta a eso. ¿Verdad? Que yo vivo un poco campirano y veo esa vaca ahí todos los días, que está a punto de morir. Y ahora que le eché una referencia a la novela, salí a ver a la vaca a ver si realmente estaba muerta o no. Yo creo que en esta manera de escribir hay también bastante influencia de Juan Rulfo, a mí me parece, por apuntar solo lo esencial, lo fundamental, no puedes quitarle nada, no puedes añadirle nada, ¿no? Y en particular en la segunda secuencia de Pedro Páramo, donde se conocen Abundio Martínez y su hermano. Es un diálogo de muy pocas palabras. Al arriero todos creen que es mudo. No es que es mudo, es que no habla. Y yo creo que esta página, la segunda página de Pedro Páramo, yo creo que seguramente tuvo bastante influencia en la manera de escribir de Rafael. La gente no habla por hablar. Sí, y él sabía, él manejaba muy bien el Llano en Llamas, los cuentos. Yo recuerdo que una vez me dejaron un trabajo en la prepa, que me dejaron leer el Llano en Llamas. Me dice, no lo tengo ahorita porque lo regalé, pero ven, te voy a decir de qué trata. Él me hizo el trabajo y saqué. O sea, sí sabía, sí conocía bien el Llano en Llamas. Entonces, el encuentro entre Juan Preciado y Abundio Martínez, él le dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo, y el otro le contesta, jaja. Y no sabes cómo pronunciarlo. No sabes si es jaja o jaja. Entonces, no, pero jaja, punto. Ya. Y también otra de sus grandes influencias, sin duda, es Campos, ¿no? Que también maneja el lenguaje de una forma muy cerebral. Entonces, yo creo que de las influencias de mi papá, o sea, las más fuertes serían, no sé, tal vez Campos y Saramago, Sí. sin ningún problema, o sea, con toques de cualquier otra cosa que sea que pueda hacerlo. O sea, una vez, o sea, yo recuerdo la biblioteca de mi papá que tenía, que no era donde se crió, y era demasiados libros por todas partes. Y lo peor de todo es que sí los leía, o sea, no era una persona que dejara pasar. Le dejó de leer cosas nuevas ya más grande, o sea, ya cuando tenía los 45, 50 años, que ya no le interesaba. Y también es la época de su reescritura, ¿no? O sea, de que empezó a reescribir sus temas, volvió a escribir El traidor de nunca jamás, que se convirtió en Instrucciones para vivir sin piel, volvió a escribir varias cosas, cuentos y todo, pero yo creo que ya estaba él en la etapa en la cual ya era una persona totalmente madura, que ya conocía el oficio, ¿no? Ya no estaba experimentando. Y tenía una obsesión por la perfección,
perfeccionismo que para que dejara de escribir un libro, para que le considerara como terminado, había que robarle el lapicero, ¿eh? Lo que decías que te lo mandaba a ti para que terminarlo. O sea, ya cuando tú le decías que ya está ahí, ya él era así como que ya. Y las instrucciones para vivir sin piel son una reescritura 20 años después de la historia del traidor. Exacto. Y también lo hacía con otros autores. A veces leía un libro que le interesaba pero no le gustaba, entonces lo volvía a escribir. Pasó con una obra de teatro inédita, me imagino, que es Toda la gente de Camboya. Sí, esa sí la leí. Entonces yo le comenté un día que la temática era la misma que la de Pedro y el Capitán de Benedetti. Y me dijo, sí, es la obra de teatro que hubiera escrito Benedetti si Benedetti hubiera sido un buen escritor. Lo creo, sí lo dijo. Sí, tenía sus, no voy a decir muchas cosas que dijo, pero sí. Él venía cómo aprovechar una cosa. Y por eso también fue un tan importante director de la Casa del Escritor. Él veía en todos los campos, periodismo, cuento, novela, él veía una cosa y sabía cómo agarrarla. Sí, a mí me impresiona un comentario que me hizo Edenilson Rivera hace unos días. Que me dice, no, o sea, tu papá. Dice, él escribe de la guerra como escribimos todos. O sea, eso no hay ninguna duda. O sea, él es un escritor de la guerra, escribe de la guerra y hace de la guerra. Pero la diferencia es que cuando yo leo a otras personas me está hablando de la guerra y muertan de esquina. Pero cuando yo leo a Mengíbar se me mueve la cabeza, o sea, me da en el cerebro. O sea, sé que está hablando de la guerra, pero me está pateando el cerebro al mismo tiempo. O sea, me mueve el cráneo, o sea, me mueve como me mueve Camus, como me mueve, no sé, o sea, alguno de esos. Y me hace pensar, Carpentier me mencionó algo, o sea, me hace pensar, o sea, me está hablando de algo que yo escribí o algo que todos escribimos, pero hoy maneja una onda cerebral, no nada más es el narrar algo, sino que te está haciendo pensar sobre eso. Entonces, ese es, y creo que es parte de lo que tú dices, de saber tomar las cosas, ¿no? O sea, no hacer drama, no querer impresionar a nadie. Y creo que esa es una de las cosas de la novela de mi papá y de sus libros. O sea, él no quiere impresionar a nadie, no quiere caer bien, no le interesa si eres feliz o eres infeliz mientras lo dejes. O sea, él está abordando el tema desde una manera personal y a veces muy íntima, ¿no? Yo creo que en eso está, digamos, el colmillo de su literatura, ¿verdad? Porque pues, en esta novela se pueden hablar de mentiras, de infidelidades, sobornos, asesinatos, es decir, todos los males habidos por haber, pero son temas como que los ves nuevos, porque de alguna otra manera en otros autores, en otros momentos, pues eso ya, por ejemplo, imagínense cuántas novelas se escribieron aquí en Guatemala de la guerra, pues durante los 60, 70, 80 y 90 y posguerra, pero cuando uno agarra las novelas de Rafael y sobre todo, digamos, con esa temática, uno las ve como nuevas por la forma en que son tratadas, por el ángulo, por la focalización que les da a los personajes, cómo nos los mete en la cabeza y cómo comienzan a dar vueltas. Y esa cosa es espectacular. Creo que es un autor que hay que leer mucho, que deben de reedictarse sus obras, porque es un vacío, digamos, que muchos lectores tienen de esta obra que es necesario leer, porque por alguna otra manera, pues, por alguna otra circunstancia no han circulado mucho. Por ejemplo, en Guatemala se conoce muy poco. Algunos talleres que he dado de novela negra, incluyo siempre algo de él, pero sí es importante, digamos, porque es uno de los graves problemas de la literatura centroamericana,
que tenemos grandes autores y buenas obras, pero no circulan entre nosotros. Y creo que parte de esto, el Centroamérica Cuenta, la idea es esta, creo yo, que nosotros como autores centroamericanos circulemos, porque si no, no puede tener uno acceso a este tipo de obras, creo yo. Y Rafa, sin lugar a dudas, es una de las voces más altas. Sí. Y él muchas veces se comparaba a sus personajes con ratones, explicaba que él fabricaba un laberinto con ratones adentro y ponía una inundación en un lugar para ver cómo reaccionaba y ponía un incendio en otro lugar para ver cómo reaccionaban. Y la obra de Rafael es una obra con muchos personajes y muchos personajes secundarios, personas de la vida cotidiana, la casera, la prostituta, el taxista, toda esta gente, el camarero. Y él sabía retratarlos con muchísimo cariño y de manera muy eficaz. Para mí el modelo es Guadalupe Frejas. Esa mujer, él la describe diciendo que cuando se alejaba parecía un buque en un manglar. No puedes describir mejor al trasero de una mujer, sino comparándolo a, efectivamente, la lentitud, la nobleza de un buque navegado por un manglar. Y los camareros, los boxeadores, toda esa gente, los describe siempre con mucho cariño y con pocas palabras. El matón, que tiene manos que parecen tanto a un pulpo que él le cuenta los dedos para estar seguro de que no son pulpos. Da miedo. Y es suficiente para producir miedo. A mí hay algo que siempre recuerdo y que vino de la última vez que estuve hablando con Thierry, es que nosotros de repente hablábamos de los... O sea, yo sabía el nombre de los personajes de mi papá antes que todos los demás, porque tenía que tener la primicia de alguna forma, ¿no? Entonces de repente hablábamos de ellos como si fueran personas vivas. O sea, recuerdo mucho el caso del profesor, porque cuando estaba haciendo una novela donde él volvía a aparecer, dices que iba a aparecer otra vez el profesor, como que si el profesor ya no está ahí. Y empezábamos a hablar del profesor y de todo lo que posiblemente hubiera pasado entre las cosas, o cómo volvía a pasar, qué estaba haciendo en ese momento. Entonces él tenía muy claro que todos esos personajes eran seres vivos dentro de su cabeza, dentro de la cabeza de cualquiera de nosotros, y él les daba ese trato. O sea, él tenía así un lugar. O sea, yo recuerdo cuando terminó la serie de novelas negras aquí en El Salvador, con la última novela, que él realmente me decía, es que ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy dejando a 8 personajes que son importantes en mi vida y que aparte hasta cuentos tienen, y hay datos, o sea, muchos de los cuentos, por ejemplo, el de Cementerio de Carros, el de Boxeador y todo, son cuentos que estaban en las novelas, ¿no? Y son partes de las novelas que él fue quitando y que de repente les dio otra oportunidad y se convirtieron en cuentos. Entonces toda esa gente es la que sí estaba viva para él, y eso era bonito hablar con él de eso, porque era como estar hablando con un director de cine. O sea, sabía exactamente quién era el personaje, qué hacía, qué iba a hacer, dónde iba a volver a aparecer, o si había posibilidades de que ese personaje tuviera otra aparición en la serie. Eso era muy interesante. Y esto comenzó ya al principio de su obra, porque en la historia del traidor de Nunca Jamás hay este personaje extraordinario que es Lupita. Lo que sabemos de Lupita cabe en una línea, no sabemos nada de Lupita, pero el personaje te queda hasta el final de tu vida, ¿eh? Yo me moriré pensando en Lupita. Ese es, creo que, parte de la magia de su escritura, ¿no? ¿Les parece si vamos cerrando alguna cosa así?
Sí, claro, yo únicamente agradecer por haberme tomado en cuenta, por amar la literatura salvadoreña, pero sobre todo la de Rafael Menquíbar. Qué bueno tener esa oportunidad. Ojalá yo también reciba por ahí unas tortas con unas gaseosas como los personajes se las llevan a los presidios. Eso me encanta mucho. Mucho gusto, Thierry. Gracias, Eduardo, y también a la organización. Igualmente, muchas gracias a todos.